La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio, una vez más, poder compartir la palabra con cada uno de los que estamos en este lugar. Hechos capítulo 9, voy a llevar ahí, vamos a leer algunos versículos de Hechos capítulo 9. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Si leemos una vez más el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En esta mañana, hermanos, deseo hablarles bajo este tema, usando esta frase que dice el versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros, estoy seguro que el deseo más profundo de su corazón es hacer la voluntad del Señor. Aquí tenemos un hombre llamado Saulo, que después se le conoció más bien como Pablo, y más adelante como el apóstol Pablo. Saulo era un hombre aparentemente de una familia pudiente, había crecido en Jerusalén y conocía muy bien la ley de Dios. El Antiguo Testamento lo conocía muy bien. Él se describía a sí mismo como un gran conocedor de la palabra del Señor, como un gran fariseo de fariseos. Era de la tribu de Benjamín. Tenía aparentemente todo para ganar en el contexto de la religión judía. Pero este hombre perseguía a la iglesia. Después de que Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, y la iglesia empezó con gran poder a predicar la palabra del Señor. Muchos venían a Cristo y eran salvados, pero el apóstol Pablo se dedicaba a perseguir a la iglesia. Y no solamente en un contexto de persecución sencilla, sino buscaba la muerte de aquellos que se llamaban cristianos, y también los metía en la cárcel. De hecho, en el texto que acabamos de leer, él iba hacia Damasco para concluir un objetivo, una misión que él tenía, de agarrar a todos los cristianos que estaban en Damasco y meterlos en la prisión, y si él podía, matarlos. Pero ese camino a Damasco él nunca lo volvió a olvidar, nunca se le fue de su vida. Mientras él iba aparentemente en su caballo jineteando, una luz que resplandeció sobre él se le presentó. El mismo Señor Jesús se le presentó a él, y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, los que nos persiguen a nosotros en sí no nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo Jesús. Por lo tanto, que se la arreglen con él, no con nosotros. Pero el apóstol Pablo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él nunca había escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo, nunca se le había parecido, pero ahí él dice: ¿quién eres? Él tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, fariseo de fariseos, pero no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se le presenta y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Deja de dar patadas en contra de estas espinas, o sea, deja de luchar en contra de aquello que es verdad. Pero el apóstol Pablo, con toda honestidad, al presenciar algo tan hermoso y tan único, él responde con estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, al venir a nuestro Señor Jesucristo, le hemos hecho tal vez la misma pregunta: Señor, ahora estoy en ti. He dejado mi vida antigua, tú me has prometido una nueva vida, y aquí estoy alabando tu precioso nombre.
Pero más allá, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para con mi vida ahora que yo estoy en ti, que voy camino a las moradas eternas? ¿Qué quieres que yo haga en esta vida? Y hermanos, en esta mañana deseo ir en un viaje de regalos que Dios ha regalado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estoy seguro que cada uno de nosotros tal vez se ha desarrollado en algún trabajo, se ha desarrollado en algún área de estudio, en su ámbito profesional. Pero lo que yo deseo que veamos en esta mañana es acerca de los dones espirituales y más que todo el quehacer espiritual, que esta es la prioridad nuestra, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y quisiera dividir esta enseñanza en dos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de que el Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra. Y en segundo lugar, el Señor ha regalado dones a cada uno de nosotros para que nosotros los pongamos a la disposición de Él y de su misma iglesia. Así que los invito en Romanos capítulo 10. Dice la palabra algo hermoso, algo único. Dice la palabra en el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy conocido este hermoso texto. Si vamos más adelante, en el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué lindo, aquí tenemos una cadena de pensamiento. Hermanos, la misión principal, prioritaria, que debe ser llevada a cabo por la iglesia es la de hacer a Cristo conocido. Cuando el apóstol Pablo le preguntó al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús tenía para él un ministerio muy hermoso de la predicación y es ampliamente conocido el ministerio de él. Pero él le pidió: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús lo que le impuso a él fue el ministerio de predicar a los gentiles, a los reyes y también al pueblo de Israel. Pero en este momento, hermanos, deseo hacer a un lado aquellos que han sido llamados directamente tal vez a un ministerio de la predicación, que lo vamos a ver más adelante. Pero en primer lugar deseo hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios de predicar su palabra. Cada uno de los que estamos acá estamos sentados en este lugar por pura gracia y misericordia de Dios. Pero hace más de 100 años, muchos misioneros que vinieron de fuera de nuestros países, Dios puso en su corazón: ve a predicar a este país en Centroamérica. En ese tiempo estoy seguro que no existían lugares como estos, acondicionados, con aire. Pues ninguno acá lo veo que está sufriendo de calor o algo. Muchos venían y se fueron predicando por diversas ciudades, y ellos empezaron a ver la bendición del Señor cuando muchos venían a Cristo Jesús. Y tal vez nosotros somos tercera, cuarta generación de algunos cristianos, puede ser, o algunos de los que están acá es primera generación de cristianos. Qué bendición. La realidad es esta, que todos los que estamos acá hemos venido a Cristo Jesús por la verdad que alguno predicó hace muchos años en este país. Hermanos, cuando dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El fin de ser enviados con la palabra es que las personas invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Si vemos el inicio de la cadena, es ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo invocarán al Señor Jesús? Y al final de esta cadena, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, cuando le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
En primer lugar y prioritariamente, el Señor nos dice: ve y comparte lo que yo he hecho en tu vida. Eso es en primer lugar, y eso lo podemos hacer todos. Hermanos, en un contexto amplio de muchas personas, o en la intimidad de nuestro hogar, o en la cercanía de los que están alrededor nuestro. ¿Qué quieres que yo haga? Hijo, ve y habla lo que yo he hecho en tu vida. Verdaderamente, hermanos, los que están alrededor nuestro, y nuestro país ha sido ampliamente evangelizado, pero es lindo cuando alguien con el corazón de Cristo, con la pasión del Señor, con la llenura del Santo Espíritu, va y comparte el amor de Cristo. Hermanos, verdaderamente, cuando compartimos la palabra del Señor, sea en algo pequeño, sea en algo grande, el mayor bendecido somos nosotros. Cuando terminamos de hablarle a alguien, yo digo: Señor, qué lindo, que nunca cese, que yo nunca deje de hacer esto. Hermanos, el motor de nuestra vida cristiana es que compartamos las buenas nuevas. Lo que nos mantiene vivos también, obviamente, el conocimiento del Señor, la vida piadosa de oración, buscarle en su palabra, conocerle y hacer su voluntad por medio de compartir lo que Él ha hecho. Hermanos, eso nos mantiene vivos. Estamos en medio de tribulación y cuando compartimos, el Señor nos fortalece. Estamos en medio de angustia, compartimos y el Señor dice: Señor, haz a un lado estas angustias, lo que yo más quiero hacer es compartir tu palabra. Y hay un gozo tan hermoso que viene sobre nuestra vida al poder cumplir la santa voluntad de Dios, al compartir su palabra. Pero en esto de compartir su palabra, mis hermanos, y por eso llamé su atención al versículo 9, que es un versículo muy conocido. En la última parte del versículo 8, el apóstol Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es un versículo muy conocido en el contexto de hablarle a otro de Cristo. Pero yo deseo en esta mañana, hermanos, llevarlos algunos años atrás, quizás unos 2000 años atrás, porque la palabra del Señor y los personajes como el apóstol Pablo y la iglesia primitiva predicó en un contexto histórico y predicaron en un tiempo de la historia. Cuando él hablaba: confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Hermanos, esto tiene unas implicaciones tan hermosas. En primer lugar, la palabra Señor. La palabra Señor significa dueño, amo, aquel que comanda las acciones. En el tiempo del Nuevo Testamento, lo que regía ese mundo conocido era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía gran parte de lo que en ese entonces era el mundo conocido. Quien gobernaba el Imperio Romano se llamaba el emperador. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, dice la palabra que en ese tiempo el emperador se llamaba Augusto César? Por eso dice: en el tiempo de Augusto César. En el tiempo que este Augusto César, que era el emperador del Imperio Romano, nació nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante acerca de esta figura del gobernador, del emperador, no se queda hasta ahí. Toda la población bajo el Imperio Romano veían a este emperador como su señor. Al hacerle llamar su señor, no solamente le rendían respeto, sino que el emperador demandaba adoración. Así como lo oyen, verdaderamente el emperador era de alguna forma una especie de Dios sobre el Imperio Romano, y él demandaba adoración y devoción total. Y el emperador era llamado Señor. Toda la población llamaba al emperador Señor, Señor. Esa misma palabra era muy utilizada. Nosotros tal vez no lo comprendemos porque no lo hacemos así en este tiempo, pero ellos le llamaban Señor. Tú eres mi Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Era la forma de llamar al emperador. Aquí vemos entonces al apóstol Pablo que le pide a la iglesia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Puede ser que hoy en día relacionamos esta frase de este precioso texto
con hacer una oración delante del Señor. Y puede ser que esto sea el inicio de lo que vamos a hablar. Pero hermanos, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor va un poco más allá de hacer una breve oración. Cuando el apóstol Pablo le decía, confiesen con su boca que Jesús es el Señor, les está diciendo, hagan a un lado la figura del emperador como Señor y ustedes digan, el emperador no es mi Señor, sino que Jesús es mi Señor. En los primeros años de la iglesia, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, no era fácil, ya que aquellos que no le dijeran Señor al emperador, lo menos que les podía pasar era ir a la cárcel. Y la mayoría, tenemos la historia en los primeros 300 años, que millones de cristianos eran muertos porque no se rendían su señorío, no hacían el Señor al emperador que estuviese reinando en ese tiempo. Eso quiere decir de que cuando el apóstol Pablo le decía, si confiesan con su boca que Jesús es el Señor, les está diciendo de alguna forma, vayan en contra no de las autoridades, sino de la idea de adoración hacia el emperador, porque ahora quien rige sus vidas es Cristo Jesús. Muchos cristianos, cuando el emperador llamaba, él acostumbraba a llamar a los cientos de personas que venían allá a Roma y para que ellos rindieran adoración. Y cuando venían los cristianos, ellos le decían al emperador, emperador, te respetamos mucho y obedecemos tus leyes, pero discúlpame, no te puedo llamar Señor. Mi Señor se llama Jesús. Lo que eso representaba para ellos, en primer lugar, era la prisión y puede ser la muerte. Sabemos que en el Coliseo Romano es una historia muy conocida. Así como ahora muchos van a los estadios y ver jugar, ya sea fútbol, otros deportes, es una gran alegría y gritan y esa es la euforia y es una gran alegría, es el entretenimiento de muchos. En ese tiempo, en el Coliseo Romano, el entretenimiento de todas las personas era ver cómo las fieras devoraban a los cristianos. Aquellos cristianos que no hicieran al emperador su Señor, que no dijeran, sí, tú eres mi Señor. Porque rendir y decirle Señor significaba postrar su vida, su corazón en rendición de adoración a esta figura, a esta persona. Entonces ese era el entretenimiento. Cuando ellos no aceptaban esto, entonces los enviaban a la cárcel y muchos, para entretener, sacaban a las fieras, los leones, tigres y muchas otras fieras, y sacaban a los cristianos, y muchos de ellos morían allá abrazados, alabando el nombre del Señor, y las fieras pues acababan con ellos. Y cuando las fieras acababan con ellos, todas las personas en ese coliseo, en ese estadio, gritaban, y esa era la euforia, y ese era el deleite de estas personas. Hermanos, cuando hablamos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, por lo tanto, en primer lugar, Jesús es todo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Qué lindo. Hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Habla otro de mí. Que hagan a Cristo Jesús el todo de sus vidas. Lo que representaba esto entonces, en primer lugar, el confesar con la boca que Jesús era el Señor, era de que Jesús era el todo en sus vidas y ya no había nada más, ya no había retroceso. Hermanos, en nosotros, aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo, de igual forma, hermanos, ya aquí ya no hay vuelta atrás. Si ya tomamos el arado, continuemos, aunque la cosa apriete, pero confesemos con nuestra boca, nadie más será Señor, más que nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. En segundo lugar, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, hermanos, conllevaba la idea de verdaderamente quitar todo tipo de ídolos que existían alrededor. La iglesia le tocó pasar por eso en ese contexto de igual forma. El emperador demandaba adoración a él mismo, o sea que él se había convertido en Dios, y aquellos que se postraban delante de él era una forma de idolatría.
una forma de rendirse delante de Él. Pero ahora vienen, y así le llamaban, estos locos llamados cristianos, que no se rinden ante el emperador. O sea, que al sistema de adoración que había en ese tiempo, la iglesia no se postraba. La iglesia no se rendía delante de ese sistema de adoración que existía. Por lo tanto, en segundo lugar, hermanos, la iglesia de Cristo hoy en día tampoco se rinde al sistema de idolatría de este mundo. Le da la espalda a todo aquello que no exalta el nombre de Cristo. Hermanos, que el Señor cada vez más nos dé entendimiento en Él, en amor por Él, y que Él nos dirija, Padre, en qué verdaderamente yo debo hacerlo a un lado, porque yo quiero que tú seas mi Señor. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, Padre, yo quiero exaltar tu precioso nombre. Y esa es la realidad acerca de eso. En tercer lugar, con respecto a predicar la palabra del Señor, dice la segunda parte de este versículo: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, por lo tanto, habemos muchos que tal vez hemos venido al Señor Jesucristo y con una gran fuerza el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Hemos confesado al Señor Jesús con nuestra boca de que Él es nuestro Señor, pero confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor conlleva una vida que ampare eso que estamos diciendo. Eso en tercer lugar. Por eso, hermanos, gloria a Dios por muchos tal vez, no sé si hay millones, que tal vez han dicho una oración, pero debemos comprender que confesar al Señor Jesús como Señor va más allá. Los cristianos les demandaba su vida esto en ese tiempo. Tal vez en algunos tiempos no había persecución, pero cuando había y el emperador se levantaba y pedía adoración, los cristianos no se rendían ante él. Hermanos, y de igual forma nuestra vida cristiana demanda eso, una vida que ampare que nosotros hemos hecho al Señor Jesús nuestro Señor. Una vida que agrada al Señor, que tratamos constantemente de perseverar en el Señor. No es fácil, pero decimos: Padre, tú has transformado mi vida, tú me has salvado, y por esto, Señor, yo deseo amarte a ti. ¿Y qué quieres que yo haga? Después dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Aquí está el evangelio. En lo que tenemos que creer, hermanos, nadie más se ha levantado entre los muertos y que haya ascendido a los cielos. Tengamos eso muy en claro. Aunque muchos por ahí digan que algunas personas se han levantado y han ascendido a los cielos, hermanos, no hay nada que los ampare. Pero la Biblia, que es el libro que más verdaderamente tiene respaldo a través de la historia, nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Su cuerpo no está, los huesos de Cristo no están, los huesos de los demás sí están. O sea, creer que Cristo Jesús venció a la muerte cuando Él se levantó, venció a la muerte, venció el pecado y nos ha dado vida y nos ha perdonado. Entonces hay salvación. Qué lindo es el Señor verdaderamente. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que somos llamados cada uno de nosotros a predicar. Por lo tanto, en primer lugar, ¿qué quieres que yo haga, oh Dios? A veces, hermanos, verdaderamente nuestra mente vaga y vemos hacia las alturas y decimos: Padre, yo quiero ser, y no está mal, pero yo quiero ganar el mundo y todo para ti, así como esto, lindo, hermanos. Y el Señor, cuando estamos viendo hacia arriba, Él nos dice: mira hacia tu lado y ahí empezar. Pero a veces eso es sencillo, aparentemente no queremos hacerlo. Pero, hermanos, esa es la realidad. Padre, ¿qué quieres que yo haga con este regalo que tú me has dado? Ve y compártelo. ¿Con quiénes? Con todos. Con todos los que están ahí contigo. Ámalos. Muéstrales el carácter de Cristo. Y ciertamente, muy pronto, ellos confesarán con su boca que Jesús es el Señor. En segundo lugar también, mis hermanos, deseo que hablemos acerca de los dones espirituales que Dios nos ha regalado. Si en primer lugar y como fundamento, como motor de este vehículo, es el predicar la palabra del Señor en todo lugar, en todo tiempo, en toda oportunidad que nosotros podamos tener,
De igual forma, entonces, el Señor, ¿qué quieres que yo haga, hermanos? Vamos a hacer un viaje por tantos dones hermosos que el Señor nos ha dado. A veces tal vez no los ocupamos por ignorancia, pero que el Señor afinque su palabra en nosotros. En primer lugar, los que se conocen como los dones ministeriales. Efesios capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Frente a nosotros, hermanos, tenemos estos primeros dones. La palabra don en la palabra significa un regalo. Eso es un don, un regalo. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pagado por un regalo? No. Bueno, y si usted ha pagado, el que se lo regaló, no se lo regaló, se lo vendió. Cuando uno recibe un regalo, es algo gratuito. ¿Qué hace uno? Solamente recibirlo y disfrutarlo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermanos, cada uno de nosotros ha recibido al menos un don. Y esto es espiritual. Debemos diferenciar entre los talentos naturales. Por ejemplo, algunos desde que nacieron tienen gran talento con el capirucho. Algunos tienen gran talento con la hondilla para bajar cocos, no sé, pueden haber muchas cosas. O el arte, la música, no sé. Pero aquí nos estamos refiriendo a los dones espirituales que Dios nos ha dado. Esto no puede ser, porque yo tal vez tengo talento, hermanos. Predicar no es una cuestión de saber hablar. Esto es cuestión del Espíritu. Enseñar la palabra del Señor es cuestión del Espíritu. No es que yo desde pequeño en la escuela me ponían a decir la oración a la bandera. No. Esto es del Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga, oh Dios? Y vamos a empezarle a pedir ahora cuando finalicemos, Señor, ¿en qué área quieres que yo me desarrolle? Tenemos frente a nosotros, hermanos, en primer lugar, los dones ministeriales, los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, la palabra apóstol significa aquel que es enviado. Eso significa esa palabra, enviado. El Señor Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar. Por lo tanto, hoy en día los apóstoles son aquellos misioneros, aquellos que son enviados a distintas partes del mundo, obviamente por Dios, respaldados por la iglesia local donde ellos hayan crecido en la palabra del Señor. Y esos son los apóstoles que nosotros vemos hoy en día. Tengamos cuidado con el movimiento apostólico que está con gran auge y con gran fuerza hoy en día. Muchos dicen, y a veces también va de la mano en algunos casos con esta cuestión del dinero y con la prosperidad. Y el apóstol es aquel que entre más tiene, pues es más bendecido por Dios. Pero verdaderamente el apóstol es aquel que es enviado a predicar la palabra del Señor. Los misioneros hoy en día son conocidos como esos apóstoles que la iglesia envía con una misión de predicar su palabra en un lugar. Hermanos, el Señor estoy seguro que va a ir levantando. ¿Qué quieres, Padre, que yo haga? Bueno, aquí te voy a regalar este don, este regalo para que tú vayas y prediques en otros lugares. Segundo lugar, el profeta, aquel que habla la palabra de Dios. Este profeta puede ser un predicador que simplemente conoce la palabra, la vive y la predica verdaderamente. En el Antiguo Testamento la palabra profeta, igual en el Nuevo, es aquel que habla en nombre de Dios. Aquel que habla en nombre de Dios. Recordemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tremendos hombres que recibían revelación divina de parte de Dios para hablar al pueblo. Pero ¿qué dice la palabra en Hebreos capítulo 1? Dice la palabra de que en el tiempo antiguo Dios habló por medio de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra ha sido escrita, hermanos. La revelación de Dios ha sido dada a los hombres. Y esta palabra nos nutre, cada vez más nos hace crecer en la palabra del Señor.
Por lo tanto, la profecía, hermanos, no tiene mucho que ver acerca del futuro, acerca de que me digan algo. Hermanos, tengamos cuidado. Algunos hermanos buscan estos pseudo profetas que dicen cosas, y después cuando estoy en medio de problemas voy a ir donde aquel hermano, pero no para que me hable del corazón de Dios, sino para que algo que me diga. Hermanos, tengamos mucho cuidado. La palabra profecía, y lo vamos a ver un poco más adelante también con el don de la profecía. El fin es edificar, consolar y exhortar al cristiano. Ese es el fin. Pero si la palabra de un pseudo profeta lo que me genera más que todo es temor, considero que no viene del Señor. No, es que si tú no haces esto, y esto es en base a temores. Y también en medio de eso es dame alguna ofrenda. Hermanos, la profecía, el profeta es aquel que habla la palabra, tenga capacidades monetarias o no, él va a hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. Aquel que habla de parte. Qué lindo este don. Yo te regalo, hijo mío, la dicha de que tú hables por mí, conociendo la palabra y predicando la palabra. Estoy seguro que hay muchos predicadores aquí en medio nuestro. Claro que sí, claro que sí. El evangelista, aquel que predica el evangelio. Hermanos, una figura de evangelista, creo que todos lo conocemos, ya pasó a mejor vida con el Señor, es nuestro hermano Gille Ávila. Es un don del Señor. Dios mandó ese don a la tierra y es nuestro hermano Gille Ávila. Hermano que se dedicaba a predicar el evangelio. El Señor le acompañó con grandes prodigios y milagros, pero a él le plació. Pero lo que él siempre dijo, él no se enfocó en los prodigios y en los milagros, él se enfocaba en Cristo. Nada de dinero, nada de eso. Él se enfocaba en Cristo, predicar la palabra del Señor. Qué lindo, qué lindo. Hermanos, y eso es algo tan hermoso. Aquellos que predican el evangelio, no todos tenemos estas capacidades, hermanos, pero así el Señor lo va dando a todos para que el cuerpo de Cristo cada vez más vaya creciendo. Por lo tanto, cuando decimos ¿qué quieres que yo haga? Solamente pongámonos a la disposición del Señor. Y en último lugar, en estos dones ministeriales tenemos el pastorado y el maestro. Los pastores maestros. El pastor es aquel que pastorea una congregación por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Se cree, bueno, no se cree, en el texto original, la palabra pastores y maestros no está separado por una I, sino está separado por un guión, pastores maestros. La idea es que el pastor debe enseñar y el maestro debe pastorear. Aquel que anhela pastorado, gloria a Dios por eso, pero es muy importante la enseñanza. Hermanos, es básico el poder crecer en la palabra del Señor. Y qué lindo también es cuando Dios da estos dones. Hijo, aquí está este don especial, yo quiero que tú dirijas al pueblo. Y mire que lo que dice el versículo 12, ¿cuál es el fin de estos dones, hermanos? No es ensalzar, no es nada de eso, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea, hermanos, con estos dones ministeriales es que cada uno de la iglesia podamos ser ministrados y podamos ser perfeccionados para la obra, para la vida cristiana en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros al escuchar una enseñanza de la palabra del Señor, tal vez en este púlpito o en otro lugar, hemos sido edificados y somos consolados? Padre, gracias, porque yo te conozco, Señor, y gracias por la enseñanza tuya a través de X hermano, y me has edificado a mi vida para que yo pueda avanzar. Qué lindo, hermanos. Pero los dones no solo se quedan hasta acá. Debemos de tener cuidado, hermanos, de poner los dones en algún pedestal. No. Estos dones son dados por Cristo. Él los ha regalado a quienes a Él le ha placido. Pero también hay muchos otros dones también. No solo la predicación, sino que aquellos que predican, gloria a Dios por ellos. Pero también hay muchos dones repartidos al cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 12. Miremos lo que nos dice la palabra cuando decimos: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Hijo, aquí te voy a enviar todos estos regalos para que tú verdaderamente puedas avanzar en tu vida. Dice la palabra, Romanos capítulo 12, versículo 6. Versículo 4, les pido, leamos desde ahí. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Miren qué lindo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el versículo 9 dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. Las capacidades que Dios nos da ahora en Cristo, hermanos, tiene que ser hecho en amor y sin fingimiento, en amor. Pero veamos los dones que menciona la palabra acá. En primer lugar, el de profecía, una vez más. Aquel que predica la palabra del Señor, aquel que habla con su boca la palabra del Señor. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Pero hermanos, a veces el servicio o el servir a los demás, no, esto no es un don de Dios. ¿Qué dice la palabra? O si de servicio, en servir. El servir a los demás, ahora en Cristo, es un don de Dios para la iglesia. Hermanos, hay unos hermanos que tienen tanto amor para servir que yo digo, ¿cómo es que ellos tienen esto? ¿Sí o no? Y uno dice, ay, yo no pudiera ser así. Tienen una alta capacidad para servir a otros. Hermanos, esto es un don que Dios ha dado a aquellos que están en Cristo. Es una capacidad tremenda de servir a los demás. Aquellos hermanos que como que tienen 5 manos y hacen 1000 cosas, y él gozoso, y ellos dicen, ¿y cómo tienes tú? Bueno, el Señor me ha llamado a servir, con un corazón diligente y con un corazón lleno de gozo y de amor. Eso no quiere decir de que los que no tienen que procurar servir a los demás, pero la realidad es que Dios reparte estos dones y debemos verlo de igual forma, porque la palabra así lo dice, dones espirituales. Puede ser que alguno de los que tal vez está acá, antes de venir a Cristo, no le ayudaba pero en nada a nadie. Pero ahora, al estar en Cristo, el mismo Espíritu Santo de Dios que reparte los dones, hay un espíritu de servicio tremendo y lo hace con mucha alegría. El don de servicio. El que enseña en la enseñanza. ¿Cuántos profesores hay acá, maestros de la palabra del Señor? En el CCDL, también en la predicación de muchas formas. Hermanos, el que enseña, pues aplicado en la enseñanza. ¿Quién le ha dado eso? Únicamente Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Pues aquí te van los dones. Ponlos a disposición de la iglesia, de los hermanos en el cuerpo de Cristo. El que exhorta en la exhortación. La palabra exhortar, mis hermanos, esa palabra significa mandar a llamar aparte. No significa la palabra exhortar. Llamar aparte a alguien. Conlleva la idea de aconsejar a alguien. Hermanos, el consejo, y que el Señor nos ayude mucho en esto, el consejo no lleva la idea de avergonzar al otro. Hay algunos que les gusta aconsejar en público y toman a uno, es que tú, la palabra exhortación es llamar a aparte. O sea, tiene mucho que ver con la consejería. Aquellos hermanos que tienen gran capacidad de exhortar. ¿A cuántos de los que estamos acá nos han exhortado? La exhortación ha sido fuerte, pero ha sido con tanto amor que ni la hemos sentido. Para algunas ocasiones sí la hemos sentido, ¿verdad? Pero ese don de exhortar, ese don de llamar a uno y decirte, mira, yo te quiero dirigir, ese es el fin. Miren qué don más lindo, hermanos. El don de la exhortación, el don de procurar que todos anhelemos caminar agradando al Señor. Por lo tanto, puede ser que algunos de los que estamos acá digan, bueno, eso no quiere decir, pues el Señor le gusta que yo regañe, no. Sino es ese amor para llamar aparte a uno y exhortarle, puede ser en algo que tal vez esté haciendo mal, o simplemente para motivarle en algo que continúe haciéndolo muy bien. Después dice el don de repartir, el que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad. Hermanos,
Este don es algo muy especial que viene de Dios. Aquellos que con gran facilidad reparten, no todo, pero gran parte de sus posesiones. Aquellos que no tienen problema para dar. Aquellos que el codo lo tienen bastante flexible. Reparte. Ese es un don de Dios, hermanos. ¿Qué les parece? Qué lindo. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Aquí te envío estos dones y crece en estos dones espirituales. El que reparte, hágalo con liberalidad, o sea, con un gran corazón. Libremente reparte. Qué lindo. A veces vemos a estos hermanos con gran amor y decimos, cuánto yo quisiera poder dar así, repartir. Qué lindo. Después dice el que preside con solicitud. O sea, la idea del que preside es aquel que lidera, aquel que es líder en algún área en el cuerpo de Cristo. El que preside con solicitud. Esto es bien interesante, hermanos. La palabra solicitud conlleva la idea de hacerlo de buen corazón, prudentemente y con mucho amor. El que preside, hermanos, somos llamados a presidir como Cristo. ¿Cómo? Sirviendo a los demás y muriendo a nosotros mismos para que nosotros menguemos, dice la palabra que Juan el Bautista dijo acerca de Cristo, y es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El que preside, hágalo entonces con solicitud. Hermanos, verdaderamente hay dones dados por Dios. Hay hermanos que fácilmente lo siguen, ¿sí o no? Dios les ha dado ese don, pero no para ser usado a su conveniencia, sino con solicitud, con amor, en sumisión a las autoridades. Y hay hermanos, y hay ocasiones que queremos que nos sigan y nadie nos sigue, ¿verdad? Nadie nos sigue. Pero el que preside, a quien Dios ha dado este don, este talento de liderar, de presidir, el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Ese que tiene gran capacidad, que tiene una alta compasión. Pero qué lindo es cuando la compasión se acompaña de alegría. El que hace misericordia con alegría. No simplemente, ay, pobrecito. No, sino que con gozo, el compartir, el ser compasivos con los demás y ayudarles. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando nosotros decimos, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Miren cuántos dones están a la disposición de cada uno de nosotros. Lastimosamente por el tiempo, he corrido en todos los dones. Y la última sección de dones, hermanos, miren qué lindo. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. El versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Qué lindo eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu en primer lugar palabra de sabiduría, en segundo lugar a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Antes de entrar en estos dones, hermanos, debo mencionar dos cosas que la palabra nos enseña con mucha claridad. El Espíritu Santo es quien reparte los dones a la iglesia. Hermanos, aquí quien da las capacidades verdaderamente es el Señor, es el Espíritu Santo. Él es quien da los dones al cuerpo de Cristo. No es tal vez, claro, nosotros como hijos de Dios ponemos esos dones, digamos, a disposición
de los que están a nuestro alrededor. Pero el dador de estos dones es el Espíritu Santo de Dios. Y en segundo lugar, en el versículo 7, dice que esto es dado a cada uno de nosotros, la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, no hay ninguno en el cuerpo de Cristo que pueda decir, es que yo no sé qué hacer. Si hemos venido a Cristo, el Espíritu Santo quiere usarnos en sus manos. El Espíritu Santo quiere poner algo para nuestro provecho. La cuestión es que a veces perdemos mucho tiempo deseando los dones del otro y no ejerciendo los dones que Dios nos ha dado. Queriendo ser como el otro cuando Dios nos ha dado un regalo tan asombroso. Pero es que esto no es tan público, pero es que esto no se ve tanto. No, la cuestión es pedirle la sabiduría al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero servirte con mucho amor. Y aquí está. En primer lugar, en estos dones dice la palabra de sabiduría. Hermano, esto no es adivinación. La palabra de sabiduría es aquella capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios. Como en el caso de José, ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento. Dios le dio un sueño. Él pudo ver lo que iba a acontecer adelante en el tiempo. Él pudo ver la hambruna que iba a acontecer más adelante en esa tierra de Egipto. Y no solamente supo que eso iba a ocurrir, sino que Dios también le reveló a él qué es lo que tenía que hacer. ¿Se recuerdan ustedes? 7 años va a venir de abundancia. En esos 7 años tienen que guardar todo lo que ustedes puedan de los alimentos, porque después viene una gran hambruna. ¿Quién reveló esto a José? Dios. Hay cosas, hermanos, algunos dones dados por el Espíritu. La palabra de sabiduría es ver algunas cosas que puede hacer que vayan a suceder. Pero la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es la siguiente: que generalmente aquel que por el Espíritu trae esa palabra de ciencia es cuando sabe que algo puede ocurrir o que alguna situación adversa o positiva también puede venir. Pero en la palabra de ciencia, a diferencia de la palabra de sabiduría, en la palabra de ciencia Dios nos dirige a saber qué es lo que tenemos que hacer. Qué lindo. En tercer lugar, dice la palabra ahí, a otros fe por el mismo Espíritu. Hay una fe, mis hermanos, todos tenemos fe en Dios. Todos tenemos fe de que Él existe y también Él ha depositado en aquellos que hemos decidido por Cristo Jesús. Él ha depositado fe para creer en Él. Pero ¿se han fijado ustedes que hay algunos hermanos que tienen una fe tremenda en algo que Dios les pone en su corazón o en algo? Esa fe que mueve montañas, que todos somos llamados a tenerla. Pero este don es esa fe sobrenatural puesta por el Espíritu para lograr hacer lo que el Espíritu quiere que esa persona haga. Qué lindo, hermanos. Y esto con mucha humildad. Sobre todo lo de los dones y el servicio al Señor tiene que hacerse con amor, sin fingimiento, con mucha humildad. Después dice, a otros sanidades por el mismo Espíritu. A otros sanidades por el mismo Espíritu. Aquellos que Dios usa para orar por otros, y que de alguna forma con la oración del justo, la oración del hermano y bajo la unción del Espíritu Santo obrando en ese momento con ese don, pues la gente sana. Esto es dado por Dios, únicamente dado por el Espíritu Santo. Al otro el hacer milagros, o sea, el hacer cosas que no esperábamos que podían hacerse, pero el Señor obra tremendos milagros. A otro profecía, o sea, por el Espíritu hablar con poder la palabra de Dios, lo que Él quiere decir. A otro discernimiento de espíritus. Hermano, esto es tan importante en el cuerpo de Cristo. Aquellos que dan consejo, aquellos líderes necesitan tanto el discernimiento de espíritus. ¿Cuánta persona viene a nosotros o también se nos acerca y esa palabra de mentira? Pero el Espíritu Santo, para ponérselos en algo que podemos comprender, el don de discernimiento de espíritu es aquella radiografía del Espíritu que el Espíritu le da a un siervo del Señor, a un hijo de Dios, para poder ver lo más profundo que hay en el otro, la mentira que hay en él, lo que él quiere hacer que no viene del Señor. Es un scan, es una radiografía del Espíritu.
así como nos hacen radiografías del cerebro, del cuerpo. Esta es una radiografía, el discernimiento de qué hay en él. ¿Qué hay en esta persona cuando él habla? Hay tantas personas que se visten de humildad, pero verdaderamente en su corazón hay malos deseos. Ese discernimiento que el Espíritu da, eso viene del Espíritu, no es intuición. El discernimiento del Espíritu no es intuición, es aquello dado por el Espíritu para discernir lo que hay en el corazón de otros. Después dice otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. En este caso el don, hermanos, del género de lengua son aquellos que tienen esa capacidad de adorar al Señor y de orar en muchos géneros de lengua, que va de la mano con aquellos que pueden interpretar esas lenguas. Es una gran bendición. Hay personas que ellos mismos tienen la capacidad por momentos de producir ambos dones, de hablar algún mensaje en lenguas y lo interpretan. A veces hay otras personas que interpretan lo que el otro ha dicho, con el fin de edificar, con el fin de exhortar y con el fin de consolar a la iglesia. El tiempo me ha avanzado, hay tanto que hablar acerca de esto, pero finalizo con algunos pensamientos acerca de los dones. Solamente los dones ministeriales están en la vida presente, en la vida de aquel que Dios ha regalado estos dones. Los de Romanos capítulo 12 y Corintios capítulo 12, aquel que los tiene, podemos decir hasta cierto punto que no sabe que los tiene, porque el Espíritu es el que obra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Dios llama a alguien al ministerio y le regala el don del apostolado, de ser misionero, de hablar, de predicar la palabra del Señor, o profeta, el evangelista o el maestro, o pastor. Estoy seguro que un pastor no se levanta un día, hoy no soy pastor, mañana quizás sí. Hoy no soy misionero, quizás mañana sí. No, estos dones están en las personas que Dios ha traído y que Dios ha escogido. Los dones de Romanos también hay personas que los tienen abundantemente, pero puede ser que no en todo momento, digamos, eso está obrando en ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, todos los enfermos acudirían a ese famoso hermano. Y de hecho eso muchas veces ocurre. Cuando alguien dice, es que Dios me usa a mí con las sanidades. Miren, cuando Dios usa a alguien, Él no se va a jactar en la obra del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, esto es algo muy... El Señor me usa con esta palabra de sabiduría. Dígame qué va a ocurrir. No confundamos la gordura con la hinchazón. Esto es cuando el Espíritu quiere decir algo y cuando el Espíritu quiere obrar. Cuando el Espíritu quiere traer algo, una revelación hermosa, verdad, de su palabra, de algo puede hacer que pueda ocurrir. Pero no es cuando uno quiere. Uno no puede maniobrar la obra del Espíritu. Es de Él, para Él y para gloria de Él, por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, hay mucho más que pudiésemos decir, pero concluyo con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús le dijo, ve y se te va a mostrar lo que tú has de hacer. Hermanos, el fundamento, lo que todos tenemos que hacer, la prioridad es hablar de Cristo. Lograr que las personas, por medio de la obra del Santo Espíritu, las personas confiesen a Jesús el Señor por medio de una vida piadosa de salvación. Y hermanos, y para bendición de la iglesia, el Señor también, cuando decimos, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor nos muestre, hermanos, y con una oración de fe, el Señor nos puede mostrar qué dones Él nos ha dado. No veamos unos como mayores que otros, todos son para alabanza de la gloria del Señor. Así que, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Simplemente prediquemos la palabra del Señor y sus dones están a nuestra disposición. Gloria al Señor. Buen Padre, Señor, gracias por tu hermosa palabra. ¡Aleluya! Es nuestra guianza, es nuestro radar, es nuestra luz, oh Dios. Tú, Cristo, has dejado tu palabra para que podamos conocerla, para que podamos vivirla, para que podamos ser transformados por medio del poder de tu Santo Espíritu. Dios mío, puede ser que algunos de los que estamos acá batallamos. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué área yo puedo servir? Dios, guíanos.
O puede ser también que alguno de mis hermanos esté en un momento de duda, que no sabe qué hacer y diga, ¿qué quieres que yo haga? Padre, tú puedes traer esa dirección de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por este tiempo, que tu palabra esté ahí en nuestro corazón, germine, lleve mucho fruto para alabanza de tu gloria. Señor, qué lindo es podernos reunir, alabar, bendecir tu santo nombre y conocerte más por medio de tu palabra. Tú vives y reinas hoy y siempre, Cristo. A ti sea la gloria, tú has repartido dones, Señor. Tu iglesia está capacitada. Ayúdanos a verlos por la fe y servirte con mucho amor, Señor. Dios mío, que este día sea de mucha bendición para todos los que estamos acá. Tal vez vamos a estar con nuestra familia, tal vez vamos a estar en nuestros hogares, donde sea. Que sea un tiempo de bendición. Y que cuando digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sobre todo, prediquemos y compartamos el amor que tú has derramado en Cristo Jesús a todos. Padre, gracias por tenernos en este lugar. Llévanos con bien hacia donde nos dirigimos. En tu santo nombre, amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.